Bienvenidos a nuestro análisis profundo de hoy. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado un gran revuelo internacional. Se trata de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional, la CPI, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Ah, Y lo que hace que esto sea aún más impactante es que la CPI no busca figuras menores, sino que ha pedido el arresto de figuras de alto perfil, mm. incluyendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder militar de Hamas, Mohamed Deif. Lo fascinante aquí es que esta situación no se limita a un simple desacuerdo legal. Estamos hablando de un evento que pone a prueba las alianzas internacionales y los mecanismos de justicia global. Exacto. Y como era de esperar, la respuesta global ha sido, digamos, bastante diversa. Tenemos países y organizaciones que apoyan la decisión de la CPI como un paso hacia la justicia, mientras que otros la condenan como un ataque político. Para entender este complejo escenario, creo que es crucial comenzar por el principio. ¿Puedes explicarnos brevemente la naturaleza de los crímenes que se mencionan en la orden de arresto? Claro que sí. Aunque no entraremos en detalles gráficos, las órdenes mencionan presuntos crímenes relacionados con el conflicto en curso en Gaza. Ajá. Estos incluyen ataques desproporcionados contra civiles, el uso de civiles como escudos humanos y el bombardeo indiscriminado de áreas densamente pobladas. Lo importante a destacar es que la CPI no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia en este punto, solo establece que hay suficientes pruebas para justificar una investigación formal. ¿Y cómo han reaccionado los principales actores a estas acusaciones? Empecemos con Netanyahu. No se han dado con rodeos al expresar su rechazo, ¿verdad? Para nada. Netanyahu ha negado rotundamente las acusaciones de la CPI, calificándolas de absurdas y falsas, incluso llegando a tildar la decisión de antisemita. Vaya. Su postura es que las acciones de Israel en Gaza están completamente justificadas y se enmarcan dentro del derecho a la autodefensa. Una postura totalmente opuesta a la de Hamas, ¿no crees? Sin duda. Hamas, por su parte, celebra la decisión de la CPI como una gran victoria. Mm. Lo ven como un reconocimiento internacional a su causa y una validación de sus denuncias contra Israel. ¿Y cómo ha reaccionado el resto del mundo? Pareciera que hay un amplio espectro de opiniones al respecto. Efectivamente. La comunidad internacional se encuentra profundamente dividida. Por un lado, tenemos países como Holanda, Francia y Colombia que respaldan firmemente a la CPI. Han expresado su apoyo inquebrantable a la decisión y su compromiso con la defensa del derecho internacional, argumentando que nadie está por encima de la ley. Pero no todo es apoyo para la CPI, ¿cierto? Correcto. También hay países como Estados Unidos, Hungría y Argentina que se han opuesto enérgicamente a la decisión. Han criticado la medida de la CPI, algunos incluso la tildan de motivada políticamente y cuestionan su legitimidad para intervenir en este conflicto. Y luego están países como el Reino Unido, que reconocen la independencia de la CPI, pero se muestran cautelosos a la hora de pronunciarse sobre las posibles acciones que tomarían si Netanyahu, por ejemplo, pisara su territorio. Parece que no hay un frente unido en este asunto. No. Antes de profundizar en las reacciones específicas, me gustaría que nos recordaras qué es exactamente la CPI y qué puede hacer realmente. Un punto clave. Es fundamental entender el rol de la CPI. En pocas palabras, es un tribunal internacional que investiga y juzga a individuos acusados de los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero aquí está la clave. No tiene una fuerza policial propia. Ajá. Depende totalmente de la cooperación de los Estados miembros para detener a estos individuos. Lo cual plantea un problema en este caso, ¿no? Exactamente, porque adivina qué, ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI. Ya veo. En teoría, podrían simplemente ignorar todo el proceso. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque algunos países no se andan con rodeos sobre lo que harían. ¿Qué pasó en Holanda, por ejemplo? Holanda. Ellos fueron muy directos. El ministro de Relaciones Exteriores holandés declaró sin ambages que Netanyahu sería arrestado si pone un pie en suelo holandés. Vaya, una declaración bastante contundente. Y el presidente de Colombia tampoco se contuvo, ¿verdad? Gustavo Petro, no, para nada. Fue aún más allá al calificar a Netanyahu de genocida y pedir a todos que acaten la decisión de la CPI. Su postura ha generado controversia, pero refleja la fuerte condena que existe en algunos sectores hacia las políticas israelíes en la Franja de Gaza, Y en el otro extremo del espectro tenemos a Hungría. donde el primer ministro Víctor Orbán ha extendido la alfombra roja a Netanyahu, garantizando su seguridad y desafiando abiertamente la orden de la CPI. Incluso afirmó que Netanyahu podría llevar a cabo negociaciones en Hungría con la seguridad adecuada. Es como si estuviéramos viendo dos realidades paralelas. Ahora bien, en medio de este tira y afloja entre gobiernos, ¿cómo han reaccionado las organizaciones de derechos humanos? Grupos como Human Rights Watch aplauden la decisión de la CPI.
Argumentan que envía un mensaje poderoso. Nadie, independientemente de su posición, está por encima de la ley. Esto es especialmente significativo, según ellos, dados los diversos intentos de obstruir el camino de la justicia dentro del tribunal. ¿Y qué de las reacciones en el mundo árabe? Es de esperar que esto haya tenido un gran impacto allí también, ¿no? Definitivamente. Vemos que países como Jordania e Irak acogen con beneplácito la decisión de la CPI como un paso hacia la justicia para las víctimas palestinas del conflicto. Sus declaraciones enfatizan la necesidad de que el derecho internacional se aplique de manera justa y transparente. Es interesante porque para ellos no se trata solo de tecnicismos legales. Se trata de décadas de sufrimiento y la sensación de que sus voces no han sido escuchadas en el escenario global. ¿Dirías que es una evaluación justa? Creo que eso lo resume bien. Para muchos en el mundo árabe, la decisión de la CPI se considera una validación de sus experiencias y una señal de que la comunidad internacional finalmente está prestando atención a las injusticias que han sufrido. ¿Y qué hay de la autoridad palestina? ¿Cómo están interpretando este acontecimiento? Su declaración realmente enfatiza un renovado sentido de esperanza y confianza en el poder del derecho internacional. Ajá. Recordemos que llevan años presionando para que haya una intervención internacional, argumentando que la actual dinámica de poder hace casi imposible que se haga justicia por otros medios. Así que para ellos, esto podría cambiar las reglas del juego, potencialmente cambiando el equilibrio de poder y dándoles una voz más fuerte en las negociaciones. Exacto. Para la autoridad palestina, esta decisión representa una oportunidad para reafirmar su posición en el escenario internacional y presionar por una solución al conflicto que sea más favorable a sus intereses. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría destacar la complejidad de esta situación. Estamos viendo un choque de perspectivas no solo entre países, sino también entre quienes apoyan la búsqueda de justicia por parte de la CPI y quienes consideran que se está excediendo en sus funciones. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa todo esto para el futuro de este caso y para el propio conflicto? Esa es la pregunta del millón. Nos encontramos apenas al inicio de esta saga legal y hay muchas incógnitas. ¿Intentará algún país arrestar realmente a Netanyahu o a los otros individuos nombrados en las órdenes? ¿Cómo responderá Israel a esta presión? ¿Y qué impacto tendrá todo esto en el ya frágil proceso de paz o la falta del mismo en la región? Son muchas las preguntas, y apenas hemos arañado la superficie. Pero antes de adentrarnos en las posibles implicaciones de este caso, creo que sería útil analizar más a fondo las reacciones de algunos de los actores clave. Comencemos con Estados Unidos. Su respuesta ha sido particularmente interesante, ¿no crees? Totalmente. No han ocultado su desaprobación, aunque lo han hecho utilizando un lenguaje diplomático muy cuidadoso. Lo que más me llamó la atención en sus declaraciones fue el uso del término profundamente preocupados. Esa es una forma diplomática de decir, no estamos contentos con eso. Cierto. Y si bien han evitado una condena directa, el portavoz de la Casa Blanca sí señaló lo que consideran una precipitación por parte del fiscal de la CPI al solicitar las órdenes. También mencionaron errores procesales problemáticos que según ellos condujeron a esta decisión. Exacto. Es una clara señal de que están cuestionando tanto la motivación como el proceso detrás de las acciones de la CPI. Y aunque no lo digan abiertamente, su postura sugiere que podrían utilizar su influencia para obstaculizar la ejecución de estas órdenes. Parece que están intentando distanciarse de toda la situación, tal vez para evitar tensar aún más su relación con Israel. Pero al mismo tiempo sí dejaron claro que no hay equivalencia entre Israel y Hamas. Correcto, y eso es fundamental para comprender la perspectiva estadounidense. Ellos creen firmemente que Israel tiene derecho a defenderse y han respaldado constantemente a Israel en el escenario internacional. Su postura refleja una alianza de larga data y una percepción compartida de las amenazas que enfrenta Israel. Entonces tenemos a Estados Unidos expresando su desaprobación mientras países como Holanda están listos para hacer cumplir las órdenes. ¿Y qué hay de las reacciones en el mundo árabe? Me parecen particularmente significativas dado el contexto del conflicto israelí-palestino. Tienes razón, estas reacciones tienen un gran peso. Las declaraciones de Jordania e Irak, por ejemplo, reflejan una sensación de esperanza de que esto pueda ser un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para las víctimas palestinas. Están depositando sus esperanzas en la CPI como un posible mecanismo para que los responsables de los presuntos crímenes rindan cuentas. Es interesante porque para ellos no se trata solo de tecnicismos legales. Se trata de décadas de sufrimiento y la sensación de que sus voces no han sido escuchadas en el escenario global. ¿Dirías que esa es una apreciación justa? Creo que sí lo resume bien. Para muchos en el mundo árabe, la decisión de la CPI se percibe como una validación de sus experiencias y una señal de que la comunidad internacional finalmente está prestando atención a las injusticias que han sufrido. ¿Y qué hay de la autoridad palestina? ¿Cómo están interpretando este acontecimiento? Su declaración realmente enfatiza un renovado sentido de esperanza y confianza en el poder del derecho internacional.
Recordemos que llevan años presionando para que haya una intervención internacional, argumentando que la actual dinámica de poder hace casi imposible que se haga justicia por otros medios. Así que para ellos, esto podría cambiar las reglas del juego, potencialmente invirtiendo el equilibrio de poder y dándoles una voz más fuerte en las negociaciones. Pero cambiemos de perspectiva por un momento. ¿Cómo están respondiendo los partidarios de Israel a esta situación? Hay mucha ira y frustración. Consideran que la decisión de la CPI está sesgada en contra de Israel y argumentan que ignora las complejidades del conflicto. Muchos creen que se está señalando injustamente a Israel, mientras que se minimizan o incluso se excusan las acciones de Hamas. Entonces existe una creencia profundamente arraigada de que Israel está constantemente bajo amenaza y que sus acciones están justificadas como defensa propia. Y consideran que la CPI no tiene en cuenta esos factores. Exactamente. Ven el enfoque de la CPI en Israel como una forma de doble rasero y temen que pueden valentonar a grupos como Hamas y socavar aún más la seguridad de Israel. Es fascinante cómo este único evento ha expuesto visiones del mundo e interpretaciones del mismo conflicto tan diferentes. ¿Qué nos dice esto sobre los desafíos de lograr la justicia en una situación tan compleja y cargada de emociones? Pone de manifiesto la inmensa dificultad de navegar este tipo de conflictos donde los agravios históricos, las alianzas políticas y las narrativas de victimización están tan profundamente entrelazados. Es un duro recordatorio de que rara vez hay respuestas fáciles o soluciones claras cuando se trata de cuestiones tan complejas como el conflicto israelí-palestino. Y plantea la cuestión de si los mecanismos legales como la CPI pueden realmente impartir justicia en un entorno tan polarizado. ¿Pueden tender puentes entre estas divisiones o corren el riesgo de exacerbarlas? Esa es una pregunta crucial y que no tiene una respuesta fácil. La CPI fue concebida como un tribunal de última instancia que interviene cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren procesar los crímenes más graves. Pero su eficacia depende de la cooperación de los estados. Y como hemos visto en este caso, esa cooperación suele estar políticamente condicionada y no está garantizada. Entonces, incluso si la CPI emite órdenes de arresto, su ejecución a menudo se ve atrapada en una red de política internacional e intereses contrapuestos. Precisamente. Y eso nos lleva al meollo del asunto. ¿Qué impacto real tendrá este caso sobre el terreno? ¿Disuadirá futuras atrocidades? ¿Aportará alguna medida de cierre o rendición de cuentas para las víctimas? ¿O simplemente añadirá otra capa de complejidad a un conflicto ya de por sí intratable? Todas estas son preguntas que se irán desarrollando en los próximos meses y años, pero una cosa es segura. Este caso ha puesto a la CPI en el centro de atención, obligándonos a enfrentarnos a las espinosas cuestiones del derecho internacional, la justicia y los límites de la rendición de cuentas en un mundo plagado de conflictos. Y es un recordatorio de que estos no son solo debates legales abstractos, sino que tienen consecuencias humanas reales para quienes están atrapados en el fuego cruzado. Es una reflexión que nos invita a la prudencia y que debemos tener presente mientras seguimos el desarrollo de esta historia. Pero por ahora, cambiemos un poco el enfoque y veamos las reacciones desde un ángulo ligeramente diferente. Hemos hablado de gobiernos y organizaciones, pero ¿qué pasa con los individuos implicados? ¿Cómo están respondiendo a esta situación sin precedentes? Exactamente. Mientras los gobiernos debaten y las organizaciones toman posición, es crucial recordar que hay personas reales cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto. Sus historias a menudo quedan relegadas a un segundo plano en medio del ruido de la política internacional. Comencemos con Netanyahu. Se enfrenta a una presión inmensa tanto a nivel nacional como internacional. La orden de la CPI lo ha puesto en una posición muy delicada. Sin duda. Por un lado, está negando vehementemente los cargos y promete luchar contra ellos. Pero por otro lado, esta orden imita su capacidad para viajar libremente y podría tensar las relaciones de Israel con algunos de sus aliados clave. Se encuentra en una encrucijada. Intentar mantener una imagen de fortaleza y desafío mientras enfrenta llamamientos a su renuncia dentro de Israel. Y todo ese proceso podría tener implicaciones significativas para su futuro político. ¿Cómo crees que este escenario afectará su liderazgo a largo plazo? Es difícil predecirlo con certeza, pero no cabe duda de que este caso ha debilitado su posición. La presión interna y externa está aumentando, y la sombra de la CPI lo seguirá donde quiera que vaya. Esto podría llevar a una mayor inestabilidad política en Israel y dificultar aún más la búsqueda de una solución al conflicto con los palestinos. Y luego tenemos a Mohammed Daif, el líder militar de Hamas. Ha sido una figura enigmática durante años e incluso hay incertidumbre sobre si sigue vivo. Pero esta orden, independientemente de si se puede ejecutar, lo ha puesto en el centro de atención. Es una ironía del destino. Daif ha sido objetivo de intentos de asesinato israelíes durante décadas y ahora se enfrenta a un posible juicio por parte de la CPI. Es un recordatorio de la larga y sangrienta historia de este conflicto y del hecho de que ambos bandos tienen individuos acusados de cometer graves crímenes. ¿Y qué hay de las víctimas?
Sus voces a menudo se pierden en las disputas políticas y legales. ¿Qué significa este acontecimiento para ellas? Ese es un punto crucial. En última instancia, el objetivo de la justicia internacional debería ser proporcionar un sentido de rendición de cuentas y cierre para las víctimas. Si este caso de la CPI lo conseguirá o no está por ver, pero el hecho de que esté sucediendo ya es significativo. Envía un mensaje de que incluso en los conflictos más intratables hay esfuerzos para que los responsables rindan cuentas y para que el sufrimiento de las víctimas no se olvide. Es un rayo de esperanza, pero también es importante reconocer las limitaciones de la CPI. Como hemos comentado, depende de la cooperación de los estados, y la ejecución puede ser un gran desafío. Incluso si hay condenas, es poco probable que pongan fin al ciclo de violencia que ha asolado esa región durante tanto tiempo. Tiene razón, la CPI no es una solución mágica. Es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. En última instancia, una paz y una justicia duraderas requerirán una solución política, una que aborde las causas profundas del conflicto y encuentre la manera de que israelíes y palestinos coexistan pacífica y seguramente. Al concluir este análisis profundo, ¿cuál dirías que es la principal conclusión para nuestros oyentes? ¿En qué deberían pensar al procesar esta situación tan compleja y cambiante? Creo que lo más importante es reconocer el coste humano de este conflicto. Más allá de los titulares y los argumentos legales, hay personas reales cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia y la pérdida. Es fundamental recordar que en medio de todas las posturas políticas y las maniobras legales, hay individuos que están sufriendo, que anhelan justicia y que merecen que sus historias sean escuchadas. Es un recordatorio leccionador de que detrás de cada complejo asunto geopolítico hay vidas humanas. Mientras seguimos lidiando con estos desafíos, es esencial abordarlos con empatía, comprensión y un compromiso para encontrar soluciones que prioricen la paz, la justicia y la dignidad humana. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Seguiremos de cerca esta historia a medida que se desarrolle y los animamos a mantenerse informados y comprometidos a Sotisa.